libro de Tito, si tú traes tu Biblia, libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. El martes por la noche no podía conciliar el sueño. Prendí el televisor del hotel y descubrí que mis queridos Bravos de Atlanta jugaban contra los Rockies de Colorado. Corría la novena entrada y el marcador estaba empatado 6-6. El partido continuó. A medida que avanzaban las entradas, los Rockies usaban todos los lanzadores de reserva. Los equipos de las ligas mayores tenían en la lista de jugadores 25 jugadores, 10 de los cuales por lo general eran lanzadores. De estos 4 o 5 se desempeñaban iniciadores y los demás eran reservas. Te doy este dato por si no sabes lo que es, amén, o cuántas personas. Sin lanzadores de reserva, en el banco, el lanzador inicial de la noche anterior lo enviaron a lanzar una entrada. O sea que se estaban acabando los reservas, ¿verdad? La noche anterior había lanzado numerosas entradas, pero salió de nuevo y contuvo a los Bravos del otro equipo. En la 10ª entrada, los Rockies enfrentaron una terrible decisión. Si enviaban a uno de sus 2 lanzadores iniciales que quedaban, ¿quién jugaría los 2 días siguientes? ¿O qué pasaría si enviaban a un jugador sustituto? Entonces decidieron mandar al montículo a un receptor lastimado por nombre Brent Miller. El capitán del equipo le preguntó: ¿puedes lanzar? Claro que sí, dijo Brent, aunque nunca en su vida había lanzado en ningún nivel. Algunos lanzamientos pasaron por sobre la cabeza del receptor. Uno voló por detrás de la espalda del bateador. Sin embargo, Baines se las arregló para contener a los Bravos y salvar la entrada para los Rockies. Al final de esa entrada, le tocó batear a Maide. No podría lograrlo con la mano de batear porque la tenía herida. Por lo consiguiente, los Rockies enviaron a un nuevo jugador que nunca había bateado un jonrón en las ligas mayores. Por supuesto, impulsó una carrera para ganar el partido. ¿Por qué te narro toda esta historia? Porque a veces los obreros cristianos tienen que ocupar posiciones difíciles y en ocasiones uno debe de hacerlo aunque esté herido. ¿Cuántos pueden decir amén? Es necesario salir, es necesario desempeñar un puesto a favor del equipo o a favor de tu iglesia. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, Señor, que me des el poder, la autoridad para predicar tu palabra, la unción, Señor. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y abre nuestro corazón y abre, Dios, Señor, nuestro razonamiento, mi Dios, y seas tú en este momento, Señor, poniéndote, Dios, Señor, en medio de nosotros, Señor, para traer y edificar, Señor, tu iglesia. Oro, Dios, Señor, por los corazones de mis hermanos creyentes que están aquí, que seas tú, Señor, trayéndoles, Señor, esa revelación de tu palabra y de lo que tú quieres hacer en esta iglesia. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Su iglesia dice un fuerte amén. Te traje una predicación que le puse como título: Posiciones difíciles. Y aquí podemos ver la narración que yo te traje, ¿verdad? Aquí está hablando, amén, de trabajo en equipo. Amén. Está hablando de riesgos, de servicio. Está hablando de liderazgo. Está hablando de un grupo ahí en este momento, pues es un grupo de beisbolistas, ¿verdad? Que están ellos ahí actuando en ese momento. Y es un ejemplo también en la vida de la iglesia. Es otro enfoque sobre la iglesia.
En la iglesia, amén, hay necesidad. En la iglesia tenemos nosotros un liderazgo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos pueden decir amén? Un ministerio, iglesia. Un ministerio en el cual tú, como yo, tenemos una obligación en esta iglesia. ¿Cuántos están escuchando? Tener una naturaleza de siervo, iglesia, eso nos va a traer unos cimientos poderosos, ¿verdad?, para tu iglesia. El poder nosotros dar el extra, el poder nosotros sacrificar ciertas cosas en nuestra vida, amén, nos va a dar un liderazgo. ¿Cuántos pueden decir amén? Un enfoque, iglesia, trabajar en equipo, aún con muchos riesgos o sin riesgos. El estar en un servicio y estar sirviendo, esto es lo que nos pide el Señor que hagamos. Quiero ver como primer punto, estar listos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si tú traes tu Biblia, amén, ábrela en Primera de Pedro. Y dame un amén cuando lo tengas. Dice la palabra de Dios, ya hubo más. Dice Pedro, Primera de Pedro 3, 15, dice: sino santificad a Dios, al Señor vuestros corazones, que estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Amén. Razón de la esperanza que hay de vosotros. Déjame decirte en otras palabras, estar siempre, dice, preparado. Cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, iglesia, todas estas predicaciones yo las escuchaba, no son las mismas, ¿verdad? Pero son predicaciones que te van a dar crecimiento. A mí yo me hago la pregunta, cuando hubo ministerios, se repartieron ministerios en esta iglesia, se les dio un tiempo para que pensaran las cosas, se les dio un tiempo para que platicaran con el esposo, con la esposa, se les dio un tiempo para que vieran, y yo les mencionaba, o ya no lo recuerdas, en esa cena yo les decía, de aquí solamente con las patitas de frente, en un ataúd, porque estás como en la mafia, solamente sales muerto. Y si no lo puedes creer, checa a las personas que ya se fueron, están muertas. Amén. Porque fuera de Dios, fuera de la casa de Dios, fuera de la palabra de Dios, ya no hay nada. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estar siempre preparados. Estar siempre preparados. Ok, yo entiendo todo esto, la pandemia, entiendo la enfermedad, entiendo muchas cosas. Pero tu corazón no puede quedar ligado con Dios. Siempre vas a tener un pretexto para Dios, no para tu pastor, para Dios. Yo puedo poner también 1000 pretextos, yo te doblo la edad. Yo tengo lo doble de pretextos que tú tienes. Pero ante las cosas de Dios, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice versículo 15 nuevamente, dice: que el Señor vuestros corazones estén siempre preparados a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os mande. Amén. La razón de la esperanza que hay en vosotros, todos y cada uno, iglesia, debemos estar listos para todas estas cosas. Te he mencionado infinidad de veces que no estamos jugando a la iglesita. Amén. Ok, mira, tú puedes ser un congregante. Tú puedes venir, sentarte, tú puedes venir en la mañana, a lo mejor en la tarde no puedes venir, o no puedes venir el miércoles, y pones tu pretexto para dentro de 15 días. Está bien y perfecto, a mí no me afectas. Pero los que tienen ministerio, tienen ministerio. Y creo que yo te he dado un buen ejemplo sobre el ministerio. Chueco, roto, chimuelo, con necesidades, con mi familia enferma, mi hija, mi esposa, y tú nos ves aquí cada servicio. El estar en el ministerio, amén, eso es tener un enfoque hacia las cosas de Dios. Tomar riesgos, estar nosotros al servicio, un trabajo en equipo, en un ministerio, amén. Tener una naturaleza de siervo,
¿Qué es siervo? Es esclavo solamente, iglesia. Para aquellos que no tienen ministerio, piénsenlo. Porque cuando tú entras a un ministerio, solamente muerto o muerta o muertos pueden salir. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque podemos ver en una vida natural, una vida normal allá afuera. Te acabo de dar una historia donde un equipo de fútbol dan el todo por el todo. Enfermos trabajan, enfermos sacan esa situación de su vida o de trabajo, de lo que están ellos metidos, ¿verdad? Todo esto es real, iglesia. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que así trabajan? ¿Por qué en el caso de la iglesia, por qué en el caso del enfoque, del liderazgo de la iglesia, del ministerio, por qué siempre hay que estarte rogando? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Amén. Esto, iglesia, es lo que va a hacer que tu iglesia se cimiente, que tu iglesia empiece a crecer. Es difícil, te soy sincero, estar jalando un trineo y cada vez más pesado, amén, para que puedan salir adelante todos. Ahora, muchas veces es también bueno decir, ¿sabe qué, pastor? Ya no puedo. Aquí están las llaves, aquí está la situación, y no hay ningún problema. Pero mientras no digas eso, tú tienes la obligación de estar en tu iglesia, luchando por tu iglesia. Tú tienes la obligación de estar en los eventos porque son eventos de tu iglesia. Amén. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Amén. Porque dice la palabra de Dios, ante las cosas de Dios nosotros tenemos que estar preparados. No es que si no puedes, no es que si puedes. El Señor, amén, tiene llamado para todos y cada uno de nosotros. Esa debe de ser la naturaleza de un siervo. Yo no te imagino en el campo, no te imagino en el campo. Es que no abrimos la iglesia, pastor, porque mi hijo tiene diarrea. Llévate la nica y siéntalo a un lado del púlpito. ¿Cuál es el problema? Dice el Señor que tengas un corazón, dice ahí, amén, preparado para presentar defensa. Para que tú puedas estar. Te voy a recomendar un libro que compres, iglesia, y lo leas a cada persona de ministerio. Se llama, híjoles, El Escudero de Dios. Y te vas a dar cuenta todas las cosas que tenemos que hacer. Ese libro mi pastor me lo recomendó, nos los hizo leer. Y no solamente era leerlo, era que tú tuvieras también cabeza para tenerlo en tu corazón. Y te digo una cosa, de todas las personas que lo leyeron, amén, por ahí andan unos que andan todavía divagando todavía y andan como que todavía lo están pensando después de tanto tiempo. Yo lo leí, yo lo entendí y yo lo hago, amén. El estar listos, iglesia, ante todo, amén. Ante todas las cosas que se nos demanden, aquellas que no conocemos y aquellas que sí conocemos también, nosotros debemos de buscar todas las cosas que se nos demande. ¿Cuántos están aquí? Amén. Todas las cosas que se nos demande, pero también hacerlo con el amor. Porque es muy fácil, iglesia, cuando tú, amén, cuando tú haces las cosas y esas cosas muchas veces te llevan a otras cosas. Empiezas a murmurar, empiezas a estar fuera de las cosas de Dios. Todo es para el servicio espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros, iglesia, Dios nos preparando, amén, para todo lo espiritual. ¿Cómo? Abandonando primeramente lo que más idolatramos.
Amén. Las cosas que más te jalan, tú no puedes servir a Dios si no puedes, amén, romper con tus ídolos. No, pastor, es que yo ya tiré mis vírgenes, ya tiré todas mis cosas, sí, pero todavía sigues tú idolatrando muchas cosas. Quizás tu trabajo, quizás tus hijos, quizás otras cosas fuera de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 3 dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. Y escucha lo que dice: y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Aquí está hablando, iglesia, que ha dejado, amén, toda su idolatría, todas las cosas que en ese momento idolatraba, todas las cosas que tenía arriba en una repisa, no sé, tu auto, no sé tu tele, no sé tus hijos, no sé tu trabajo, no lo sé. Dice ahí, para buscar a Dios. ¿Cuántos están aquí? Termina, dice, y has dispuesto tu corazón, porque ya no permites que te quiten esas cosas, el estar dispuesto para buscar a Dios. Amén. El estar dispuesto para buscar a Dios. Estábamos hablando, amén, hace poquito en la mañana sobre las necesidades de la iglesia. Decía una hermana, es que falta lo que diga mi esposo, a lo mejor no puedo ir para esta noche de jóvenes por el dinero, por esto. Le digo, hermana, usted ya tiene tiempo en las palabras de Dios, usted ya debe de tener fe. ¿Cómo es posible que no se mueva en fe? Le digo, mejor otras personas nuevas llegan a la iglesia y les digo, preparen sus mochilas, preparen sus petacas, vámonos a conferencias, y ahí estamos parados, mi familia y su familia, esperando afuera de Apatlaco, las 11 de la noche, yo diciendo, Señor, nunca me has fallado. Y la hermana diciendo, ya mero nos dicen, ahorita hermana, no se preocupe, ya mero Señor, yo agarrando mis tiliches ahí a un lado y esperando hasta que Dios se mueva. Y eso fue lo que le dice referencia a esta persona, amén. Personas de ministerio, personas que ya deben de tener un crecimiento, muchas veces se dejan llevar por otras personas, amén. Empiezan a tener asociaciones con otras personas que los sacan del lugar de Dios. Dice en Éxodo 34:12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Guárdate. Luego escucho unos que me dicen, no, pastor, es que me preguntan que por qué diezmas, y ellos hasta me agarran bullying, ¿qué es eso? Yo diezmo, tan. Hay una canción que dice, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Y luego hay veces que me dice mi esposa, oyes esto, y yo sé que no he dado dinero, yo sé que no he dado gasto, que nos hace falta esto. No me hables así. Ten cuidado, no te equivoques. A lo mejor tú en tu persona decir, pues es que como no doy dinero y como, está bien, viejita, está bien. No. Con dinero y sin dinero, yo sigo siendo el varón. Mujer, no me hables así, no te equivoques, mi amor. Y tengo que pararme. Amén. Pero muchas veces, iglesia, tú tienes que andar especificando. Cuando eras una persona que no valía nada, como el pastor Román Gutiérrez y como el pastor Samperio, ¿verdad? Y de pronto no le pedías permiso a nadie y hacías lo que querías, y ahora es que me cuestionan. A mí el único que me puede cuestionar es mi pastor. Ahí sí yo me agacho y hasta espero un zape. Te soy sincero, amén. Pero
Muchas veces tú estás haciendo asociación con personas, te jalan más las cosas, las idolatrías de las personas, ¿verdad? Dice en el Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, bienaventurado aquel que no lo ha dominado la otra persona. Hoy aquí en esta iglesia hay personas que se han ido de esta iglesia y hay personas que han sacado de la iglesia las mismas ovejas de aquí de la iglesia. No, si yo le contara, no, el pastor Samperio y yo daba, y yo también ofrendaba, y siempre le presté dinero, y hablando pura murmuración. Y aquellos que son nuevos, se los llevan. Amén. Por eso no podemos tener asociaciones con personas, amén, con esas personas que tienen mal corazón. Amén. Juntarse, ya no son ni hermanos, son primos. Dice el libro de Salmos 119:63, no tengas compañerismo con ellos. Tú y yo debemos ser compañeros de los que temen a Dios y guardar sus mandamientos. Salmos 119:63. Ser de un solo sentir. Pero te digo una cosa, ya te comportas como los primos. Pues que no puedo. Porque el pastor quiere una persona que piense igual que él, que actúe igual que él, que pueda dar ese sacrificio, ese ministerio, pueda llenarlo. Amén. Líderes con un ministerio, pero también con una naturaleza de siervo donde puedan arriesgar muchas veces hasta su vida. Yo no me veo un día que entre una persona aquí y me vaya a apuntar con una pistola, yo creo que todos se van a echar a correr. Un día en Azcapotzalco, y mi pastor todavía por ahí lo predica, una vez él tuvo una dificultad con el esposo de una persona que estaba ahí congregándose. Y ese señor le dijo que porque el pastor le decía que así hiciera a la esposa, pero la esposa decía lo que escuchaba en las predicaciones. Y él dijo, pues es que el pastor así me dice, que yo debo hacer así, que si yo voy a ser una persona que yo me sujete a mi marido, tú también tienes que sujetarte a Dios, si no entonces no me sujeto. Y total, que esa persona fue, lo amenazó. Y un día él ya estaba amenazado de muerte, y un día él entró, yo estaba en la puerta, lo vi y lo seguí con mi vista de vago de mundo, de que las agarro en el aire y que luego capto. Y yo dije, Después le dijo unas cosas a mi pastor, salió esta persona y luego mi pastor salió enseguida. Bajaron las escaleras y yo me fui atrás de mi pastor. Y cuando yo estaba ahí, esta persona como que fue a su carro de enfrente y luego se atravesó para ver a mi pastor, y en ese momento yo me atravieso y le digo, pastor, ¿me habló? Y esta persona se quedó quieta ahí y me dijo, no, y agarró y se volteó y se fue. Y me dijo, me estaba amenazando. Le digo, sí, lo vi medio raro. Qué bueno que viniste, hermano, porque mejor que se pierda tu salvación y no la mía. Me lo he hecho. Y desde entonces mi pastor dice, él es mi escudero. ¿Cuántas veces te has preocupado por tu iglesia, por tu pastor? Y te lo digo no con un corazón amargado ni un corazón, mira, un día solamente Dios sabe los tiempos. Si un día me cambia, una persona va a estar de este lado del púlpito. Tú debes de tener, amén, un enfoque diferente, un enfoque de liderazgo, un enfoque de ministerio, una naturalidad de que empieces a ser siervo o sierva. Amén. Que puedas servir, que puedas trabajar en equipo, que puedas tomar riesgos, que puedas estar en cada servicio, en cada enfoque de la iglesia, amén, para poder avanzar. Eso es lo más importante. Preparados para un ministerio, mi segundo punto. Debemos de abandonar las cosas, amén, que idolatramos. Trabajo, quehaceres, enfermedades. No puedes ni enfermarte. Amén.
Pastor, se está yendo al extremo. Nada más hay 2 puntos: infierno y cielo. Servicio o no servicio. Platicaba con una familia y me decía, y le explicaba todo lo sobre los ministerios y se quedaban así. Le digo, así que piénsenlo. Porque cuando tengas ministerio, no puedes hacer lo que estás haciendo. Amén. Esto va a llevar, iglesia, a una iglesia que se vaya sanando, que vaya formando sus cimientos en las cosas bíblicas. Te leía Primera de Pedro, amén, que dispongas tu corazón, que edifiques tu corazón, preparados para las cosas, ¿verdad? Segunda de Crónicas 19:3, ahí apareció. 19:3 dice la palabra de Dios. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Por qué? Has quitado todo lo que estorba. Has quitado tu trabajo, has quitado tus quehaceres, has quitado tus enfermedades. Amén. Has quitado todo. Debemos devolvernos al Señor, dice en el libro de Lucas, capítulo 1, 17. Lucas 1, 17. Dice la palabra de Dios, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ya lo leíste? Preparar un pueblo bien dispuesto. Amén. Ahora yo te hago la pregunta: ¿cuántas veces has estado indispuesto? Más que puesto. ¿Cuántas veces? Amén. ¿Cuántas veces muchas de las situaciones te has salido por la tangente? Amén. Dice aquí que hará volver los corazones de los padres hasta de los corazones rebeldes. Tienes que tener mucho cuidado, iglesia, con quién platicas. Porque la palabra es cierta y dice que hasta los mismos de la misma fe van a perder el camino. Amén. Debemos de buscar las relaciones que sí convienen. Las relaciones, amén, que sí están en las cosas de Dios. No corazones rebeldes, ¿verdad? Porque en la iglesia, ¿cuántos saben que está un lado de Dios y un lado del diablo? Porque tiene que ser así. Y muchas veces caemos nosotros en esto, ¿verdad? Dice que tenemos que tener relaciones que convienen, que escuchemos cosas, que se nos sane, que crezcamos. Ahora mira, va a haber personas que muchas veces se van a identificar contigo, ¿verdad? Porque nada les parece. Es que el pastor, yo creo que ahora sí se está manchando. Bueno, necesitamos empezar a cortar hojas de la Biblia, como esa de Primera de Pedro, para ya no disponer nuestro corazón. O como Mateo 5:13, que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, si la sal, amén, se desvaneciera, dice, se deshiciera, se anularía o se eliminara, ¿con qué será salada? Amén, la tierra será echada afuera para ser pisoteada por los hombres. Y muchas veces, iglesia, Satanás se va a encargar, amén, de engañarte y decirte, es que el pastor, es que su esposa. Yo nada más te digo una cosa: cada situación que tú vayas viendo, velo aterrizado en la Biblia. No lo que dice el hermano, no lo que dice la hermana, sino aterrízalo en la Biblia. ¿Sabes cómo se llama eso? Crecimiento espiritual. Porque si te vas a dejar llevar, no, es que como que yo siempre no estoy de acuerdo. Ok, está muy bien, amén. Pero estás quitando la sal de la tierra y estás contaminando también a otros. Tener asociaciones malignas, ¿verdad? Quiero terminar, iglesia.
con mi tercer punto, deberes de un ciudadano. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: por causa del Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Quiero decirte en otras palabras, un deber ciudadano, aquí lo dice la Biblia, es que nos sometamos, ¿verdad? O sea, que hagamos caso de la persona que está al frente. Está diciendo ahí, ya sea al rey o como a superior. En la iglesia, ¿quién es la persona que empieza a ordenar las cosas? ¿Quién es el encargado de la iglesia? El pastor. Amén. Por eso debemos de sujetarnos a un pastor. Gloria a Dios que tenemos un compañerismo bíblico, no cualquier doctrina rascuacha. Yo tengo un pastor y yo me sujeto a mi pastor, y muchas veces tú has escuchado que lo que él me diga, eso se hará. Y todo esto, iglesia, te lo digo, ¿por qué? Porque mira, yo sé que tú tienes cargas, yo sé que tú tienes hijos, yo sé que tú tienes gastos, yo sé que tú tienes todo lo que tú tienes, pero te hace falta que te entregues a Dios. Te hace falta que quites pretextos. Te hace falta que quites esa idolatría que te menciono, ¿verdad? Y dispongas tu corazón. Cuando tú dispones tu corazón, el primer bendecido eres tú. Cuando tú dispones tu corazón, el segundo bendecido es tu iglesia. Y cuando tú dispones tu corazón, el tercer bendecido es el pueblo de Dios. Se me hace triste, amén, que hemos llegado a estos tiempos bíblicos en donde dice, muchos se enfriarán por lo que está sucediendo, muchos cambiarán, amén, por escuchar falsas doctrinas, ¿verdad? Y está preparándonos Dios para estas cosas que están sucediendo. Pero yo te leo, amén, ahí en Primera de Pedro dice, dejarse guiar por una persona. A mí me llama la atención muchas veces cuando nosotros o personas no tienen una entrada, un horario, que estén bajo la ley de una persona. Se me hace muy difícil. Yo desde muy pequeño, te he mencionado mucho mi vida, pero yo empecé a trabajar ya de cajón en ese molino para Nixtamal, amén. 15 años regresando de Estados Unidos, casi me puse a trabajar ahí, me consiguieron y ahí estuve trabajando, amén. Después de ahí brinqué a la empresa Bimbo, trabajando, y ahí me decían, vete a bañar, rasúrate, volea tus zapatos, y otra vez tenía que regresarme. Y aquí te queremos mañana a las 5 y ahí tenía que estar ahí. Amén. Y es una disciplina que se va poniendo en el hombre, amén, porque dice la palabra de Dios, amén. Dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Someteos, dice, que te sometas. Ay, es que yo le caigo gordo, por eso me hace trabajar más. Ay, es que esto. Entonces, ¿para qué te rentas? Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ni tampoco el sindicato donde tú trabajas. Dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo, por causa del Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, amén. Por eso muchas veces dicen, y dice que es cristiano. Esos son los deberes ciudadanos, iglesia. Someteos primeramente a nuestras autoridades. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 26, cualquiera que no cumpliese la ley, está escrito y estipulado en las cosas de Dios, dice que sea juzgado prontamente, que sea muerto o que hubiera destierro, Esdras 7, 26, o pena de multa o prisión o obra o consecuencias, ¿verdad? Está diciendo ahí que va a haber consecuencias, iglesia, cuando nosotros no podamos acatar órdenes
de las personas que se han puesto en este mundo. Ahora está diciendo ahí, por causa del Señor, sometaos. Yo no puedo llegar con mi pastor y decirle, no, pastor, yo no estoy de acuerdo. Hay cosas que a lo mejor no hace bien y yo puedo decir que lleva a otra situación, pero yo lo dejo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me someto, el bendecido soy yo. Yo no tengo que estarle diciendo, él es una persona madura. Ni siquiera decirle, pastor, yo opino. Muchas veces me ponía yo a trabajar en la iglesia y armaba, no sé, haz de cuenta, esta hilera de luces. Él llegaba y me decía, tenía ahí a Satanás a un lado y le decía, no, esas luces hubieran quedado mejor así. Él las puso por este lado y hubieran quedado más largas y hubiera habido más luz. Arturo, ¿qué pasó, pastor? Esas luces, si las hubiéramos dejado más largas, hubiera más luz. ¿Usted cree? Sí. ¿Quiere que las cambie? Y las puedes cambiar. Usted dígame, cámbialas y vamos a ver cómo se ve. Ahorita me pongo a trabajar. Amén. Sometaos, porque la bendición va a llegar para mi iglesia, no para el Judas que estaba diciéndole ahí. Amén. Deberes de ciudadanos y ciudadanos como cristianos debemos nosotros de honrar, amén, a los que han puesto como justicia, como jueces en nosotros. Éxodo 22, 28. Fíjate lo que dice ahí, hablando de los jueces, hablando de que cuando te dicen una cosa, no los maldigas, solamente hazlo. Qué difícil es, ¿verdad? Es que yo pensé que nada más era llegar y persignarnos el milagro y me voy y ya regreso. No, iglesia, esto es algo más poderoso. Esto es algo que tus nietos, tus bisnietos, toda tu familia va a alcanzar la bendición. Aquí Dios no para. Éxodo 22, 28, dice la palabra de Dios: no injurarás a los jueces, ni los maldicirás al príncipe de tu pueblo. ¿Cuántos escucharon? No injuriarás a los jueces, o sea, no vas a murmurar. Dice la palabra de Dios, no juzgues a las personas que he puesto en el ministerio. Debemos de tener cuidado, iglesia. Esto habla, amén, de que nosotros tenemos que tener ese ministerio, tomar el riesgo de muchas cosas. Tomar un ministerio, escucha bien, es tomar una aventura en Cristo. Una aventura en Cristo es como cuando tenías tus 10 años, 9 años, tomabas tu bicicleta, ibas con tu amigo y se iban al campo a volar papalotes, a aventar piedras en el agua. Cada día era una aventura diferente. Hoy es una aventura diferente con Cristo. Hoy estamos aquí, mañana no sé qué pasará, pero necesitamos estar nosotros, amén, teniendo y buscando la naturaleza de siervo, la naturaleza de ministerio, para que nosotros podamos despegar en las cosas de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Es todo lo que traigo en esta tarde. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.